Ya ha llegado, pero la mayoría de la gente todavía no se da cuenta. Su espíritu camina tranquilamente entre nosotros, sin que el mundo moleste con su presencia. Y quiero que sepas que nada de lo que ha pasado es por casualidad. La historia de la humanidad tiene una línea de tiempo y está en manos de Dios, y quien nos garantiza esto es la Biblia, que ha registrado todos los eventos proféticos que ya sucedieron y están sucediendo en este mismo momento y que sucederán mucho antes que tú puedo imaginar. Y dentro de esta línea de tiempo, la palabra de Dios habla de la profecía del surgimiento de dos bestias que marcarán el principio del fin de los tiempos. El primero de ellos, que vendrá del mar y que tendrá 7 cabezas y 10 cuernos, es el anticristo. La segunda bestia, que se levantará en la tierra y hará adorar a la primera, engañándolos con señales milagrosas, será el falso profeta. Y no sé si lo sabes, pero el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan cuando quedó atrapado en la isla de Patmos, en Grecia. Dios le dio una visión de las cosas que sucederían en los últimos 7 años, antes del regreso de Cristo y el fin de los tiempos. Y el lenguaje usado por el Señor en este libro de profecías fue el lenguaje simbólico. Esto quiere decir que en lugar de expresar un mensaje de manera directa y literal, el Señor pensó que sería mejor transmitir sus revelaciones a través de representaciones. Y es precisamente por esto que existen decenas de interpretaciones sobre quién y cómo será el anticristo. Y en este video te mostraré las principales teorías e interpretaciones que las diferentes corrientes de pensamiento e incluso religiones tienen sobre el anticristo y cómo será su actuación en los acontecimientos que sucederán poco antes del juicio final. Pero antes de comenzar, suscríbete a mi canal, porque todos los días quiero ayudarte a entender la Biblia de una manera muy sencilla y práctica, así que haz clic en suscribirte, activa la campana y selecciona todas las opciones para que puedas recibir el siguiente video directamente en tu celular, ¿vale? Hermanos, al fin y al cabo, ¿quién será el anticristo? ¿Está realmente entre nosotros? Quédate conmigo porque vamos a desvelar ahora las diversas teorías creadas sobre este ser que a la vez provoca miedo y mucha curiosidad en las personas. Y antes que nada quiero dejar claro que solo expondré estas teorías, pero al final del video les contaré quién es realmente este ser, de dónde creo que vendrá y cuál es su papel. Todo lo que hemos visto sucede mal en los días de hoy, ¿vale? Entonces, vámonos. La primera teoría. El hombre multimillonario. Las personas que defienden esta teoría creen que un anticristo vendrá al mundo como un hombre muy rico que usará la influencia de todo su dinero para manipular y controlar los sistemas y gobiernos globales. Y para entender las razones que fortalecen esta idea, exploremos algunos puntos del Apocalipsis, capítulo 13. Este capítulo trata exactamente sobre el con 10 cuernos y 7 cabezas. Resulta que estos símbolos, los cuernos y las cabezas, han sido interpretados desde la antigüedad como representantes de diferentes naciones o estructuras de poder, y él podrá controlar todas estas estructuras. Además, los versículos del 4 al 8 del Apocalipsis 13 muestran que la bestia recibe autoridad sobre todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones, y sería la que los haría adorar y servir al anticristo. Esta teoría piensa que el anticristo tendría tanto dinero que podría cambiar la opinión de la gente, controlar los medios de comunicación e incluso manipular a los líderes religiosos y políticos. Y sería precisamente toda esta influencia y poder económico lo que haría que la segunda bestia, el falso profeta, fuera capaz de obligar a todas las personas a recibir una marca sin la cual no podrían comprar ni vender. Es decir, ocupando en una posición clave en la economía internacional y teniendo influencia sobre las políticas mundiales, el multimillonario podría imponer sin ningún problema sus propias políticas económicas alineadas con una agenda apocalíptica. Y esta teoría puede explicar un fenómeno muy común en la actualidad. Cuando alguien logra acumular una fortuna muy grande, esa persona termina convirtiéndose en una figura mediática y comienza a ejercer algún tipo de influencia en la sociedad. Y algunos ejemplos de ello son personas como Mark Zuckerberg, propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp. Y también Elon Musk, propietario de Tesla, SpaceX y muchas otras. También está Donald Trump,
expresidente de Estados Unidos y fuerte multimillonario. Y también hay ejemplos como Bill Gates, fundador de Microsoft, y Jeff Bezos de Amazon. ¿Y sabes qué tienen en común estos hombres? Son multimillonarios exitosos, poderosos e influyentes en todo el mundo. Y todos ellos han sido acusados en algún momento de estar detrás de supuestos planes apocalípticos, como implantar microchips en personas, usar sus plataformas de redes sociales para controlar y manipular a las masas, tener conexiones con la élite globalista, la masonería e incluso el satanismo, demostrar que quieren dominar el mundo a través de sus empresas y sus proyectos espaciales. Y estos son solo algunos ejemplos de multimillonarios que ya han sido acusados de ser el anticristo. Pero es necesario dejar muy claro que no existe evidencia concreta ni bíblica que pruebe estas acusaciones. Se basan en interpretaciones personales o profecías distorsionadas del Apocalipsis. Entonces, es importante tener mucho cuidado y discernimiento al abordar estos discursos, porque pueden generar más confusión, miedo y odio en las personas, ¿vale? La segunda teoría, el ser de otro mundo. También existe la teoría de que el anticristo, que se presentará como el gran salvador de la humanidad al final de los tiempos, será en realidad un ser de otro mundo. Y esta teoría se basa en los poderes engañosos y habilidades sobrenaturales que la Biblia dice que tendrá el anticristo y el falso profeta, como hacer caer fuego del cielo y hasta resucitar a los muertos. Pero, a diferencia de lo que algunos puedan pensar, la bestia no vendría como un extraterrestre de otro planeta, como solemos ver en las películas de ciencia ficción, sino como un ser evolucionado, poderoso y sobre todo capaz de responder a todas las preguntas que siempre intrigaron al hombre. Y esta teoría del ser de otro mundo parece más real de lo que podemos imaginar. Incluso hay muchos cristianos que creen en ello, basándose en los pasajes que trae la Biblia en el libro del Génesis, sobre varios encuentros del ser humano con entidades de otro mundo. Por ejemplo, los ángeles caídos se materializaron y tuvieron hijos con los hijos de los hombres antes del diluvio. Los ángeles visitaron la casa de la ley cuando él y su familia vivían en Sodoma, y Dios mismo visitó a Abraham y Sara a través de los ángeles y comió con ellos cuando les dio la promesa de que tendrían un hijo. Además, el Antiguo Testamento narra las ocasiones en que Jesús, nombrado como el ángel del Señor, vino al mundo para interactuar con los hombres de Dios en momentos importantes de la historia. Y todo esto hace que esta teoría gane fuerza, porque una de las características que tendrá el anticristo es la de imitar las obras de Dios. Y la propia Biblia nos advierte de estos errores en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Además, es importante recordar que otras culturas mencionan en su literatura a visitantes de otro mundo. Los escritos de los pueblos antiguos describen encuentros entre seres humanos y entidades de otros lugares de la tierra. Y estos reportajes no solo son intrigantes, sino que crean una narrativa que muestra a estos seres como influyentes, transmisores de sabiduría y conocimientos avanzados del ser humano. Y esa imagen de un ser superior bien podría conquistar a personas y liderazgos políticos y religiosos que él, por ser alguien mejor y más capaz, tendría derecho a ser el gran líder de la humanidad. Y aunque parezca mentira, a la gente le encantaría este ser. Y seamos honestos, el mundo ya ama a los humanos que destacan de alguna manera, ya sea por dinero, belleza, por su fama, su talento o su discurso convincente. Imagínese el tamaño de la idolatría que alguien tan grande y tan sabio podría generar. Imagínese cómo ganaría la atención, el amor y la devoción del ser humano, trayendo respuestas sobre el origen de todas las cosas, trayendo soluciones a los problemas económicos, políticos y sociales que hoy causan tanta guerra y tanto odio. Seguramente este ser sería visto como un Mesías venido del cielo con la paz y la salvación en sus manos. Y eso es todo lo que Satanás siempre quiso, ¿no es así? La tercera teoría, el líder político. Esta es otra teoría muy debatida entre los estudiosos de la Biblia, porque es que el anticristo surgirá como un líder político muy carismático, con la capacidad de poner fin a las diferencias entre las naciones, uniendo a los pueblos bajo un solo gobierno. Su gobierno. Y al prometer paz,
prosperidad y resolución de conflictos que duraron siglos, este individuo no solo atraería miles de millones de seguidores y mantendría a muchos alejados de la presencia de Dios, como lo revela la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 27. ¿Cómo sería la presentación del anticristo al mundo? Y no es solo eso, la teoría del líder político también va de la mano con otra profecía de Daniel que podemos encontrar en el capítulo 7 del libro que lleva el nombre del profeta. Y quiero leer este pasaje contigo para que podamos entenderlo mejor. Mira lo que está escrito. El Señor me dio la siguiente explicación. El cuarto animal es un cuarto reino que aparecerá en la tierra. Será diferente de todos los demás reinos y devorará toda la tierra, destrozándola y pisoteándola. Los 10 cuernos son 10 reyes que dejarán este reino. Después de ellos, se levantará otro rey y será diferente de los primeros reyes. Hablará contra el Altísimo, oprimirá a sus santos y tratará de cambiar los tiempos y las leyes. Los santos les serán entregados por un tiempo, tiempos y medio. Ahora vamos a analizar las partes de esta profecía de Daniel y entender las razones que hacen que tanta gente crea que el anticristo aparecerá en la figura de un líder político. La primera parte habla de un cuarto reino, diferente a los demás reinos y que tendrá el poder de dominar toda la tierra. Esto podría interpretarse como un gobierno global muy poderoso liderado por el anticristo, un hombre que se diferenciaría de los demás por su carisma, su capacidad política y su capacidad de convencer. La segunda parte habla de devorar toda la tierra. Esta imagen podría simbolizar el dominio del líder sobre varias naciones y gobiernos, posiblemente logrado mediante conquistas militares, maniobras políticas u otro tipo de represión. Y la tercera parte que dice que el anticristo hablará contra el Altísimo puede interpretarse como un intento de este líder de desviar el culto y la lealtad del pueblo a Dios, a él mismo y a su gobierno. Mientras que la cuarta parte, que trata de oprimir a los santos de Dios y tratar de cambiar los tiempos y las leyes, sería una continuidad de la tercera, es decir, aquellos que no se doblegan ante el liderazgo del anticristo, alineándose con sus valores y principios, serían perseguidos y asesinados. Y con el paso del tiempo, como en la primera teoría, varios políticos de fama mundial ya han sido señalados como posibles anticristos, como Nerón, Napoleón, John Kennedy, Mikhail Gorbachev, Ronald Reagan, y más recientemente los nombres de Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden, Vladimir Putin y el rey Carlos III. Y si analizamos las escrituras, veremos que el anticristo tendrá todas las características que señala esta teoría. Sin embargo, no hay ninguna línea en la Biblia que afirme o garantice que el anticristo será un líder político que usará su influencia para dominar el mundo. La cuarta teoría, el líder religioso. Esta teoría afirma que el anticristo será un líder religioso tan influyente y respetado que convencerá a otros líderes espirituales a unirse para la formación de una nueva y única religión mundial. Y para ganarse la confianza de todos, utilizará milagros y otras señales. Este hombre, según la teoría, sería presentado al mundo como un ser tan espiritualizado que podría parecer enviado por el mismo Dios. Sin embargo, esta apariencia engañará a todos porque no pasará de ser un impostor. Y esta idea tiene todo el sentido cuando la comparamos con el pasaje de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 y 4, donde está la siguiente profecía: no dejéis que nadie os engañe en ninguna manera. Antes de ese día vendrá la apostasía y entonces se revelará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración hasta el punto de sentarse en el santuario de Dios, proclamando que él mismo es Dios. Este texto forma parte de la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a los miembros de la iglesia de Tesalónica, donde habló sobre la segunda venida de Cristo y el día del Señor. Está advirtiendo a los cristianos para que no se dejen engañar por falsas enseñanzas que declaraban que ese día ya había llegado. El pasaje todavía se refiere a 2 eventos futuros que sucederán antes del regreso de Jesús, que según quienes creen en esta teoría, tiene todo que ver con el líder religioso. Según este texto del apóstol Pablo, el primer evento será la apostasía,
que es una salida o abandono de la fe en Cristo. El apóstol Pablo predijo que habrá una gran revuelta o rechazo de la verdad antes del fin de los tiempos, y los defensores de la teoría afirman que sucederá por influencia de este líder religioso que se proclamará Dios y hará que las naciones sigan su nuevo mandamiento sin rechazar los mandamientos de la Biblia. Luego vendrá el segundo evento, que es la revelación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y será tanta la osadía de este hombre que se pondrá en el lugar del Señor en el tercer templo de Jerusalén, que ya está siendo proyectado para hacer lo que las Escrituras llaman terrible sacrilegio, donde el nombre y la santidad de Dios serán ser profundamente blasfemado por este líder. Según este capítulo del Apocalipsis, la primera bestia sería un líder político y religioso que recibiría una herida mortal y sería sanado, provocando que la gente lo adorara. La segunda bestia sería un falso profeta que haría señales y prodigios en nombre de la primera bestia y mandaría venerar una imagen de ella. Estos teóricos creen que la primera bestia sería el Papa Juan Pablo II, que fue fusilado en la plaza de São Pedro en 1981 y sobrevivió al ataque. Creen que resucitará a los muertos y se revelará como el anticristo, el enemigo de Cristo y de la Iglesia. También asocian a la segunda bestia con un posible próximo papa, que sería el falso profeta, que engañaría a los fieles con falsos milagros y los llevaría a adorar la imagen de Juan Pablo II. Esta teoría cobra fuerza porque Juan Pablo II fue una figura mundialmente reconocida por su liderazgo e influencia durante el siglo XX. Además, fue uno de los líderes más influyentes y queridos que defendió la fe católica y la paz mundial. Murió en el año 2005, fue beatificado por el Vaticano en 2011 y canonizado en 2014 cuando la Iglesia Católica reconoció oficialmente que habría realizado milagros en vida y también después de su muerte. Pero esta teoría sobre el Papa Juan Pablo II no se sostiene, porque la Biblia nos garantiza en Hebreos capítulo 9 que a los hombres se les ordena morir solo una vez y después vendrá el juicio. Y el ex líder de la Iglesia Católica no podría ser el anticristo, porque el Señor no permite que una persona vuelva a la vida, a menos que sea por su voluntad, como sucedió con Lázaro y el mismo Jesús. Y la quinta teoría, la inteligencia artificial. Esta es la teoría más reciente sobre el anticristo. Con el crecimiento de la tecnología y la inteligencia artificial, algunos grupos de personas comenzaron a creer que la bestia que surgirá al final de los tiempos estará vinculada a un sistema altamente tecnológico o incluso encarnará en él. La teoría de que el anticristo es una inteligencia artificial se basa en la idea de que la tecnología moderna puede usarse para engañar y controlar a la humanidad y que el anticristo sería una entidad que se aprovecharía de ella para hacerse pasar por Dios y exigir adoración. Entre los argumentos a favor de la teoría de que el anticristo es una inteligencia artificial está el hecho de que tiene acceso a toda la información y los datos sobre las personas y los utiliza para manipular e influir en sus decisiones. La inteligencia artificial también está permitiendo a los humanos conectarse con chips, implantes, biotecnología y con el tiempo podría alterar la identidad y la conciencia de las personas y finalmente crear señales falsas y maravillas como hologramas y realidad virtual para impresionar y engañar a las personas. Y es precisamente en este sentido que surge el proyecto Blue Beam. Una teoría de que la NASA estaría planeando implementar una nueva religión mundial con el anticristo al frente, utilizando tecnologías de proyección avanzadas para simular la segunda venida de Cristo o la llegada de extraterrestres. La idea es que a través de estos falsos eventos cósmicos, las potencias mundiales consolidarían el control sobre la humanidad bajo un solo gobierno y religión. Y este proyecto se divide en 4 etapas. El primer objetivo es desacreditar todas las religiones, haciendo creer a la gente que sus creencias son falsas. La NASA supuestamente crearía terremotos artificiales que revelarían evidencia arqueológica de que las creencias religiosas están equivocadas. En la segunda fase, se proyectarían en el cielo hologramas 3D que mostrarían imágenes religiosas relevantes para diferentes poblaciones. Una voz de Dios hablaría en todos los idiomas y esta manifestación sería obra del anticristo. Sostendría que las religiones tradicionales son la causa de los conflictos mundiales y promovería la formación de un nuevo orden mundial y una religión unificada.
Y aquellos que se resistan a este nuevo orden serían perseguidos y asesinados, alineándose con las profecías del Apocalipsis. Y el foco de la tercera fase sería el control de la mente humana. Los satélites de la NASA supuestamente podrían crear campos magnéticos para controlar los pensamientos y acciones de las personas, haciéndolas sumisas al nuevo sistema. Y finalmente, se simularía una falsa invasión extraterrestre, llevando a los ejércitos mundiales a utilizar sus arsenales nucleares contra esta amenaza, provocando que fueran desarmados en el proceso. El objetivo sería reforzar la necesidad de un nuevo orden mundial, haciendo creer a la gente que solo el líder supremo, el anticristo, puede salvarlos de esta invasión. Pero hermanos, no creo en esta teoría por algunas razones. Primero, que la inteligencia artificial no tiene vida propia, sino que es creada y programada por humanos que pueden tener buenas o malas intenciones. Ella tampoco tiene alma ni espíritu, sino que es solo una máquina que sigue algoritmos y códigos. Y la razón principal es que la inteligencia artificial no puede ser lanzada al infierno, como dice la Biblia, lo cual sucederá con el anticristo en el Apocalipsis, capítulo 19, verso 20, porque el infierno es un lugar de tormento eterno para todos aquellos que no quieren la invitación a la salvación de Dios en Cristo Jesús. Y como dije al inicio de este video, estas son las teorías ya existentes y que solo te las presentaría. Me formé una opinión sobre quién será el anticristo y cómo será su aparición después de estudiar las profecías contenidas en la palabra de Dios. Además, también oré mucho para que el Señor me diera discernimiento sobre esto, para poder advertir a su pueblo sobre el regreso de Cristo. Y lo que les puedo decir es que el anticristo es un hombre que se levantará contra Dios y se exaltará sobre todas las cosas, recibiendo el poder de Satanás para engañar y dominar al mundo en el fin de los tiempos. También creo que será una persona carismática con mucha influencia política y religiosa y que tendrá un aliado que engañará a la gente y la obligará a adorarlo. Sin embargo, no sé quién será este hombre y mucho menos cuándo vendrá o si ya está en el mundo. Jesús dijo que solo Dios sabe el tiempo y el momento adecuado, pero lo que puedo garantizar es que el espíritu del anticristo ya está aquí en la tierra, preparando al mundo y a los hombres para el momento en que él sea anunciado. No es casualidad que el ser humano cada día más haya rechazado las enseñanzas de Dios y haya vuelto su corazón a las cosas del mundo, al pecado y a todo lo que es abominable al Señor. Y hoy, hermanos, la gente antepone sus propios deseos, olvidándose de las enseñanzas de Cristo, que nos pidió amar al prójimo. Y toda criminalidad, corrupción, guerras, persecuciones y discursos de odio son parte de la agenda del espíritu del anticristo. Por eso es muy importante que seamos conscientes de estas señales y acudamos a la palabra del Señor, porque el fin está más cerca de lo que podemos imaginar. Soy el pastor Antonio Jr. Si te gustó este video, compártelo con la mayor cantidad de personas posible. Difundamos mensajes sobre el fin de los tiempos para alertar a las personas para que regresen a Dios. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Los espero en el próximo video. Un gran abrazo.